¿Cómo están? Qué privilegio estar aquí con ustedes. Esta semana nos ha enseñado tanto. Eh, Esperamos que poder darle, aunque sea un poquito, de lo que ustedes nos han dado a nosotros. Hemos sido grandemente bendecidos en la forma en que ustedes han mostrado a Cristo, siendo la iglesia que son, la familia que son. Hermanos, sigan así. Sigan mostrando a Cristo como lo han hecho a nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo. Ya hoy Rolando estaba en la batería y yo partimos hacia República Dominicana y los demás salen mañana hacia Estados Unidos y nos vamos con el corazón lleno de gozo y de alegría al pasar este tiempo con ustedes. Hoy vamos a estar alrededor de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, con el tema puestos los ojos en Jesús. Así que te invito a que leamos. La Reina Valera dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra de Dios dice que ella misma es inspirada por Él. Lo que significa inspirada es que Dios mismo la sopló, salió de su aliento. Y que esa palabra de Dios es útil para enseñarnos a nosotros, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, para nuestra santificación. Así que si tú estás aquí, eres hombre, mujer, si eres mayor, si eres joven, si eres adolescente, niño, no importa si tienes 40 años en el Evangelio, si naciste de nuevo ayer, si nunca has conocido al Señor, la palabra de Dios es suficiente para ti, es necesaria para ti y para mí también. Así que vamos a pedirle al Señor en oración que use su palabra para hablar a nuestras vidas en esta mañana. Todos necesitamos del Señor. Yo iba a preguntar ahora, ¿quién necesita del Señor? Pero eso es algo que van a ver toda la mano levantada. Y si alguien no lo entiende, ese es el que está mal. Todos, absolutamente todos necesitamos del Señor. Así que vamos a pedirle, pide tú al Señor ahí donde estás. Señor, háblame a través de tu palabra. Yo te necesito a ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos reunimos hoy para adorarte, así como te adoramos cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que al reunirnos, así como te hemos alabado, Señor, y hemos disfrutado el estar junto con nuestros hermanos, gozándonos en tu presencia, Señor, también te pedimos que tu palabra ahora nos hable, nos ministre, nos transforme, nos anime, nos fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje empieza el autor de Hebreos diciendo, por tanto. Eso significa que él va a dar una conclusión de algo que venía pasando anteriormente. Entonces necesitamos llegar al capítulo 11 un momento a ver cuál es o por qué él está dando esta conclusión. Por tanto. Así que muévete un capítulo atrás
Y vamos a ver qué pasa en el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, por la fe de los padres de Moisés, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, etcétera, etcétera. Nos faltaría tiempo para contar de todos ellos. Cada una de estas personas que están mencionadas aquí eran personas exactamente igual que tú y que yo, hechos a la imagen de Dios, con luchas en su entorno, con luchas en sí mismo, con tentaciones, con una vida por delante y con familias y todo lo que tú y yo tenemos hoy. Sin embargo,
hay algo que los distingue, que los hace dignos de mencionarse, y es que en un momento de sus vidas, por la fe puesta en Dios, ellos rechazaron el pecado, rechazaron desobedecer a Dios y se aferraron a Dios, se aferraron a la promesa, siguieron la voz de Dios, obedecieron a Dios. Entonces, lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí en el capítulo 12, por tanto, teniendo nosotros también a esa gran nube de testigos, a cada uno de esos que mencionamos y que faltaron por mencionar, entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él está comparando la vida cristiana como una carrera. Y si pensamos en una carrera, tenemos a un atleta que inicia a correr y tiene que llegar a la meta enfocado solamente, únicamente en la meta, llegar, ganar. Y si piensas en un atleta, recordarás, o si no lo sabes, a los atletas se le dice, tú no debes mirar a tu alrededor. Tú no debes preocuparte por el que viene compitiendo contigo. Enfócate en tu objetivo. Enfócate en la meta. Hermano, nuestra carrera inició el día en que nacimos de nuevo. Y la meta es la gloria de Dios. Ya sea que Él nos venga a buscar o Él nos mande a buscar. Pero mientras eso llega a nosotros, el día que nacimos de nuevo, iniciamos una carrera. Una carrera de santificación. Una carrera que inició con la salvación. Una carrera donde la meta es la glorificación. Pero él habla de dos elementos aquí que en nuestra carrera pueden ser obstáculos que nos detengan, que nos frenen, que nos hagan tropezar y nos tumben, que nos hagan daño. Despojémonos de todo peso y del pecado. El peso, a diferencia del pecado, tiene que ver con algún estorbo que está en medio nuestro y que nos impide avanzar, que no es pecado, pero que puede convertirse en un pecado. Y a menudo termina convirtiéndose en pecado. Y por poner un ejemplo sencillo o dos, que quizás muchos aquí podamos identificar, no te pregunto, ¿cuánto tiempo tú pasas en tu celular? Digo como un murmullo extraño. Y pregunto, ¿es pecado usar tu celular? Para nada. El celular es una bendición. De hecho, yo estoy usando aquí ahora dos. Uno me sirve para la Biblia y el otro para no pasarme del tiempo. Y están siendo de bendición para mí ahora. Pero, ¿qué problema cuando el celular se convierte en lo que ocupa la mayoría de nuestro tiempo cada día? En cosas que no traen ningún tipo de provecho eterno. En cosas que satisfacen nuestro ego, que no valen la pena al final. Cuando lleguemos a la meta, todo el tiempo que quizás desperdiciamos con ese peso, lo vamos a lamentar. Yo pude haber corrido más rápido.
El trabajo. Hay personas o la búsqueda de recursos, de dinero, de bienes. ¿Es malo trabajar? ¿Es malo conseguir dinero, tener recursos o bienes? En sí mismo no es malo. Pero ¿qué pasa cuando nos levantamos en la mañana y lo que primero pensamos es cómo yo voy a conseguir más dinero hoy? Y hacemos lo que sea. O pasamos la mayoría del tiempo del día dedicándosela a un trabajo. No, trabajar no es malo. Hermano, trabaja. Pero cuando tu trabajo se convierte en lo que tú tienes fijamente enfrente y lo que tú persigues cada día, entonces quizás te puede estorbar en tu relación con Dios. Yo he escuchado gente decir, no, yo casi no leo la Biblia, yo casi no oro porque es que yo trabajo mucho. Cuando yo llego a mi casa, yo llego cansado y no tengo tiempo para... Sí, porque yo trabajo aquí, y después cuando llego a casa también me pongo a trabajar, esto y lo otro. Administra tu tiempo. No dejes de trabajar, pero que tu trabajo no sea lo que te estorbe de conocer más a Dios, de adorar a Dios. Y no voy a seguir poniendo ejemplos porque cada uno de nosotros puede tener una situación diferente. Pero identificas algún peso en tu vida, algo que en sí no es pecado, pero el mal uso que le estás dando te está estorbando de una relación más plena con Dios, aquí y ahora, de hacer cosas para Dios, de santificarte. Identifica el peso que estás cargando. El jueves en la mañana nosotros fuimos a Bernal, Hermoso, esa peña ahí, y un grupo decidió subir. Del grupo que decidió subir, habían unos cuantos que andaban con niños y otros no. Cuando empezamos a subir, sube, llevamos 10 minutos subiendo, ya estaba la respiración. ¿Y por dónde vamos? No vamos ni por un cuarto, dicen. Bueno, pues llegamos hasta aquí, dicen los que tienen niños, porque estaban cargando pesado. Y los demás, entonces, pudimos seguir puestos los ojos en Jesús, pero no Jesús el autor y consumador de la fe, sino en Chucho, que se llama Jesús. Él era nuestro guía y lo seguíamos. Y Rolando y Dan y yo pudimos avanzar mucho más porque no teníamos niños encima. Hermano, tu vida cristiana se va a ver muy afectada. Tu caminar diario con Dios se va a ver afectado si estás cargando, si estás caminando con peso. Y te vas a frustrar más. Identifica el peso y elimínalo. Suéltalo. Identifica el estorbo y deséchalo. Y el pecado que nos asedia. El pecado es pecado. Y aquí no voy a dar ejemplos. Porque si te doy ejemplos y el pecado que te asedia queda afuera, quizás tú te puedes sentir un poco aliviado. Pero ¿tú sabes cuál es el pecado que te asedia? ¿Tú sabes cuáles son las tentaciones que te asedian cada día? Cada vez que nosotros decidimos pecar, es porque estamos decidiendo adorar a algo que no es Dios. Estamos decidiendo darle más importancia a algo que no es Dios. El pecado nos hace tropezar en nuestra carrera y golpearnos y caer. Y tenemos que detenernos
¿Cuánto tiempo has estado luchando tú, quizás, con algún pecado? ¿Cuánto tiempo has estado llamándole a ese pecado de otra forma que parezca piadoso para que no parezca pecado, pero tú sabes bien que es pecado? ¿Cuánto tiempo has estado guardándolo debajo de la alfombra para que alguien se olvide, para que Dios se olvide de eso? ¿Y cuánto tiempo te ha estado confrontando el Señor acerca del pecado? Y quizás de tanto escuchar la voz del Señor, ya ni la oyes. Hermano, eso es algo que nos puede pasar a todos. Nosotros estamos aquí desde hace rato y ese ventilador está sonando. Quizá al principio cuando llegamos notamos su sonido, pero ya ni sabemos que ese ventilador está sonando, porque ya nos acostumbramos a su sonido. No es algo que nos llama la atención. Nos acostumbramos y que siga sonando. Quizás tú al principio empezaste a escuchar la voz del Señor confrontándote con ese pecado y te confrontó, pero tú hiciste caso omiso y ya tú ni oyes al Señor diciéndote: deja ese pecado que te asedia. Deja de pecar. Hermano, para correr la carrera cristiana, el peso debe irse, el pecado debe irse. ¿Cómo? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Eso es perseverancia, sin detenernos, sin distraernos, perseverando en una sola cosa. ¿Qué dice aquí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inicia, en otras palabras, y perfecciona nuestra fe. Y la verdad, hermanos, es que no hay otra forma de nosotros correr y deshacernos del peso y del pecado si no tenemos los ojos puestos en Jesús. Inmediatamente nuestros ojos se desvían, vamos a empezar a ver cosas atractivas y nos vamos a entretener y nos vamos a detener en la carrera y a empezar a mirar otras cosas y a tomarlas y a cargar más peso y a cargar más peso y a añadir más pecado y más pecado. Puestos los ojos en Jesús. Te voy a pedir que hagas un ejercicio conmigo. Pon tu mano frente a tu cara, ¿sí? Y mírame. ¿Me puedes ver? Más o menos, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Me ves? Ahora te voy a pedir que te enfoques en tu mano y mires las líneas, los dibujos que tiene, los colores que tiene. Y mientras tú haces eso, te pregunto: ¿tú me ves? ¿Verdad que no? Si acaso tú puedes ver una silueta mía, pero tú no puedes verme claramente. Hermanos, si estás poniendo tus ojos en Jesús, todo lo demás desaparece y se desvanece. Todo lo demás se ve borroso. Y eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Fija tus ojos en Jesús. Deshazte de lo que te estorba y de lo que te detiene y fija tus ojos en Jesús. Porque Él inicia tu fe, pero también perfecciona tu fe. Eso fue lo que hicieron los del capítulo 11. En algún momento de su vida, ellos desecharon el peso, desecharon el pecado y se fijaron en Dios. Y eso permitió que Sara creyera en que iba a tener un bebé aún siendo estéril, aún siendo de 90 años. Eso permitió que Abraham saliera de su tierra y de su parentela a un sitio que él no sabía, porque él fijó sus ojos en el Señor. Eso permitió que Abel diera una ofrenda excelente por encima de la de Caín, porque fijó sus ojos en el Señor. Eso permitió que Abel diera una ofrenda excelente por encima de la de Caín, porque fijó sus ojos en el Señor. Eso permitió que Abel diera una ofrenda excelente por encima de la de Caín, porque fijó sus ojos en el Señor. Eso permitió que Abel diera una ofrenda excelente por encima de la de Caín, porque fijó sus ojos en el Señor.
La única manera en que nosotros podemos avanzar en esta carrera es si Jesús es nuestro enfoque. Y mira el ejemplo de Jesús. Mira el ejemplo de Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús corrió la carrera y la corrió de forma perfecta. Jesús tenía algo en que fijar sus ojos. Dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Y tú sabes cuál era el gozo de Jesús? El que tú y yo estuviéramos, igual que todos los redimidos, un día cara a cara con él, en plena comunión y adoración, en su presencia eternamente. Eso le produce gozo a Dios. Y ese gozo de que sus hijos ya no iban a estar condenados eternamente, sino que iban a ser salvos eternamente, Él lo puso delante de sus ojos. Y ese gozo lo impulsó y lo mantuvo firme en la carrera. Cristo vino a este mundo como un hombre, y siendo Dios y hombre, Él fue tentado en todo. Dice la Biblia en Hebreos también, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Él conoce tu carrera, hermano. Él conoce lo que tú tienes que caminar. Las tentaciones que tú tienes cada día, Él la tuvo, pero sin pecado. Y si tú pones los ojos en Él, Él te va a guiar en la carrera de forma segura. Así como la mano, Él está frente de ti, diciéndote, ven, ven, sígueme. Ven, camina conmigo. Yo te esfuerzo, yo te fortalezco. Mi gracia te basta, como Él le dijo a Pablo. Pablo en su carrera le decía, Señor, pero quítame este aguijón. Y Jesús le decía, Pablo, es que tú tienes algo que sobrepasa todo lo que tú necesitas y es mi gracia. Y esa misma gracia que tenía Pablo, la tenemos hoy nosotros de parte de Jesús. Por tanto, corramos con perseverancia la carrera, puestos los ojos en Jesús. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque no estamos corriendo solos. Gloria a Dios porque tenemos a alguien que es fiel y que no nos dejará en la carrera. Hermano, yo sé que a veces nosotros tropezamos. A veces nos dejamos llevar por el pecado. Pero fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. El que está frente de nosotros, en quien nosotros fijamos nuestros ojos, es fiel para guardarnos, para protegernos, para librarnos del maligno, aquel que quiere hacernos tropezar en la carrera. Por tanto, si tú estás viendo un posible tropiezo, si miras a Jesús, Él te puede proteger de ese tropiezo. Si miras a Jesús, si te enfocas en Jesús, Él te puede guardar de esa tentación. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, en la NTV dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él, Cristo,
les mostrará una salida para que puedan resistir. Qué gracia de nuestro Dios. Hermano, tú estás siendo tentado cada día, yo también. Pero tú puedes tener seguro que en cada tentación el Señor está ahí diciéndote, sal por aquí. Ven, tú puedes no caer en esa tentación. El Señor está ahí velando por ti, intercediendo ante el trono celestial por ti. Míralo, fija tus ojos en Él. Nunca digas que no puedes soportar la tentación. De hecho, es probable que tú por ti mismo no la puedas soportar. Pero Él, que ya la soportó, Él te puede ayudar para que tú la soportes. Él te puede ayudar a salir. Él te ayuda a salir. Ahora, hermano, Cristo es más real que tú y que yo. No te estoy hablando de cuentos, no te estoy hablando de sueños, te estoy hablando de tu realidad. Cristo es más real que tú y que yo. Y lo que dice su palabra es verdad eternamente. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 8 dice, Él, Cristo, los mantendrá firmes hasta el final. Dios, el Padre, los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y Él los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si el Señor se comprometió a venir desde el cielo a salvarnos, ¿no creen ustedes que también nos salvará de las tentaciones diarias? Si el Señor vino, se encarnó, murió y resucitó, también dice su palabra, asimismo, de esa misma manera nos acompaña hasta el final. No hay un día de la carrera que tú estés solo. No hay un obstáculo que Cristo no pueda atravesar. Hermano, tienes que fijar tus ojos en Jesús. Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios a interceder por ti y por mí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, piensa, recuerda, mira a aquel que sufrió vergüenza, que sufrió ataques, con tal de mantenerse fiel. Y si Cristo sufrió ataques, aflicciones, vergüenza, nosotros no vamos a escapar de eso. Si Él tuvo que pasarlo, también nosotros. Pero nosotros lo tenemos a Él. Considerad a Cristo. Confía en Cristo. Ese es uno de los valores de tu iglesia. Camina con Cristo. Ese es otro de los valores de tu iglesia. Confía en el Todopoderoso. Yo no sé cuál es la magnitud de tu pecado. Solemos encasillar pecados. Yo no sé cuál es la magnitud de tu lucha. No sé cuánto tiempo has estado haciéndolo. Pero Cristo está aquí para perdonarte, para limpiar tus heridas, para levantarte y ayudarte a caminar de nuevo. ¿Fijarías tus ojos en Él? Amén. Yo quisiera que estos últimos minutos cantemos una canción. Es un himno que se llama Ante el Trono Celestial. Ante el trono celestial, Jesucristo intercede
por nosotros. Y con sus manos, en sus manos está la muestra de que Él pagó por ti y por mí. Y nos guarda. Y dice la segunda estrofa que si nosotros caemos en tentación, miramos al cielo, encontraremos al Salvador que nos ama y que nos perdona, que se sacrificó por nosotros. El Cordero Redentor que murió y que resucitó para que tú y yo podamos vivir plenamente con Él. Corre tu carrera, hermano, puestos los ojos en Jesús. Vamos a cantar.